o llego a comprender esa división que habíamos tenido entre juchitecos y tehuanos principalmente, ¿no? En Juchitán se empiezan a confrontar entre los juchitecos. Sigue mencionando y la gente cree, tehuanos traidores. ¿Por qué? Me contaba cómo llegó Juárez a Tehuantepec, en dónde se hospedó Juárez, ¿no? Y con ello nos dieron el premio Coming Up Taller con los niños de Tehuantepec, con el proyecto de Tehuantepec que se nos entregó allá en la Casa Blanca. Que el gobierno municipal reconociera a los trabajadores, ¿no? ¿Piensa algún día retirarse de todo esto? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio de Frente con, aquí en Cortamortaja. Y hoy tengo la grata de visita de un gran maestro. Vamos a tener una charla muy amena. Te invito a que me acompañes. Hay mucho de qué platicar, una gran trayectoria. Y me refiero al maestro Mario Mecot Francisco, originario de Tehuantepec. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación. Acá estamos. ¿Dónde hace sus estudios usted? Bueno, la primaria lo hacíamos allá frente a la iglesia de Ichiver, en la Escuela Patria, que fue fundada por ejidatarios allá como en el 44, y de ahí nos pasamos a la Escuela Patria, y la secundaria en la Miguel Hidalgo, y la escuela normal superior, porque antes de la secundaria nos pasábamos a la normal en Ciudad de Ixtepec, en la ENUFI en 1980-84, de esa generación somos nosotros. Y ya el estudio superior, pues lo empezamos en Ciudad Madero, Tamaulipas, y lo terminamos allá en la Escuela Normal Superior de Puebla, que es el lugar donde realizamos nuestra licenciatura en Ciencias Sociales. Precisamente eso, licenciado en Ciencias Sociales y con excelentes calificaciones. Pero se va y su carrera es prácticamente en la danza y en los escritos. Nada que ver con ciencias sociales. Bueno, para comprender muchas cosas que hemos escrito, pues necesariamente teníamos que tener esos conocimientos, ¿no? Afortunadamente, como tú lo dices, fuimos los que ganamos allá en el 92, 92, pues la mención honorífica, ¿no? Como con nuestro trabajo, con nuestra tesis. Y bueno, pues de ahí pues hemos tenido muchas experiencias en la danza, en cortometrajes y en todo lo que lleva, ¿no? Pero sobre todo a mí me ha gustado mucho incursionar en lo que es la sociología, la antropología, porque quiero decirte que yo quise ser antropólogo, ¿no? Quise ser sociólogo, arqueólogo. Y tan es así que mi mamá me decía, pues, ¿para qué vas a estudiar eso? Cuando tú termines ya descubrieron todo. Sí. Hablemos un poco de sus escritos. Tehuantepec Insurgentes. ¿Por qué Insurgentes? ¿Se rebeló ante los políticos, ante el gobierno? Bueno, yo siempre he escrito viendo a un istmo. No he sido localista, porque el localismo nos ha dividido mucho. Hemos sufrido mucho los ismeños por ese localismo, ¿no? Entonces lo que yo siempre he tratado es de ver a un istmo. Y entonces si el primer trabajo es Tehuantepec Insurgente, fue porque la provincia se llamaba así, todo lo que era el istmo era la provincia de Tehuantepec. Entonces, y hablábamos concretamente sobre la participación de los zapotecas del istmo en el movimiento insurgente. Y para ello, pues, tuvimos que investigar los antecedentes, ¿no? Como la rebelión indígena de Tehuantepec del lunes santo 22 de marzo de 1660, la de 1715. Y entonces tenemos una presencia como ismeños a nivel nacional. Creo que es una de las regiones que va a la par con la historia nacional. Y por eso Tehuantepec Insurgente, porque no se conocía nada de esta parte. Recuerdo que en una mesa redonda, como le llamaban en ese entonces, me tocó participar con el padre Bichido, con el doctor Gustavo Toledo Morales, allá en la ciudad de Oaxaca, en el Ágora de Fonapaz,
Y pues ahí, ellos como expertos decían, pues no tenemos participación en la independencia de México, ¿no? Pues Mario que hable acerca de la revolución, como que era lo fuerte para mí la revolución, ¿no? En el Istmo. Y entonces eso fue el acicate en el que digo, no, nosotros debemos de tener participación. Y empezamos a escudriñar, a investigar, y terminó siendo el primer libro que se edita por la cuestión cronológica, ¿no? Porque yo ya había escrito la Revolución Mexicana en el Istmo de Tehuantepec, pero como cronológicamente es primero la independencia, pues entonces adelanté ese libro y el que escribí, el primero, hasta ahorita no lo hemos podido editar. ¿Qué tiempo le llevó escribir ese libro? Yo creo que nos llevó un poco como unos 5 años, porque en el 84 fuimos a trabajar a la región del Papaloapan. Ahí estuvimos cerca de 11 años, pero siempre con todos mis libros, ¿no? Siempre investigando. En cualquier biblioteca que llegábamos, pues habría que investigar. Y fue itinerante. Estuvimos allá en San Pedro Izcatlán, San Felipe Jalapa, San Felipe Usila, San Pedro Izcatlán, San Felipe Jalapa de Díaz, San Lucas Ojitlán, y de ahí pues ya nos fuimos, ya incursionamos en otras cuestiones de política en el magisterio. ¿Cuántos libros lleva? ¿Y alguno que le haya marcado su vida? Creo que este último, que fue el primero, el que no se ha editado, me gusta mucho. Me gusta mucho porque llegamos a comprender, o llego a comprender, esa división que habíamos tenido entre juchitecos y tehuanos principalmente, ¿no? Y vemos cómo después del México, después del triunfo de la República en 1867, se empieza, digámoslo así, entre comillas, a descomponer la situación. Antes de la intervención, cada pueblo, sobre todo Juchitán, se iba con los caudillos, ¿no? Yo lo considero así, de que era una comunidad, un pueblo homogéneo, ¿no? En cambio, allá no, en Tehuantepec era políticamente heterogéneo. Allí habían conservadores y habían liberales. Y bueno, quien escribe la historia y como lo quiera acomodar, pues dice que siempre fuimos conservadores, ¿no? Y allá desde el México independiente estuvo el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces vamos a darnos cuenta que después del triunfo de la República, en Juchitán se empiezan a confrontar entre los juchitecos, aquellos que defendieron valerosamente la República en la batalla de Juchitán, empiezan a confrontarse, ¿no? Y entonces nos dividimos entre porfiristas y juaristas y lerdistas. Entonces, a través de ellos, entonces hay una descomposición y entonces en Juchitán muchos siguen a Benigno Cartas. Los porfiristas juchitecos siguen a Benigno Cartas y los tehuanos que eran afín a Lerdo, pues siguen aquí a los juchitecos, ¿no? Entonces vamos a ver dos partidos ya en el que conviven juchitecos y tehuanos, tanto en el partido porfirista como en el otro partido lerdista, ¿no? Y que por ahí también se van a confrontar tremendamente y que en septiembre de 1867, si mal no, perdón, 76, hay una confrontación terrible. ¿Por qué cree que existe ese divisionismo entre Juchitán y Tehuantepec? Bueno, hay muchas cuestiones que podríamos nosotros analizar. Siempre se consideró de que eran los tehuanos los que venían a reprimir, ¿no? Y no consideramos de que pues era en Tehuantepec donde residían las fuerzas, ¿no?
las fuerzas federales, las fuerzas estatales, tenían que llegar a Tehuantepec, porque ahí era la capital de toda la región del Istmo, y entonces tenía que estar ahí los batallones que se desplegaban para poder aplacar si algún pueblo se insurreccionaba, se levantaba. Entonces de allá de Tehuantepec se desplegaba. No es así de que sea el pueblo de Tehuantepec el que participara, sino eran las fuerzas que pernoctaban, que estaban allá residiendo, como muchos batallones que llegaron a Tehuantepec. Perdón que se lo pregunte, porque hablando de las fuerzas que usted dice que el pueblo no participaba, todavía se sigue mencionando y la gente cree tehuanos traidores. ¿Por qué? Traidores, ¿por qué? Por la misma situación de que, supongamos así, yo así lo explico, de que el batallón de Ixtepec ahorita apoyara a fuerzas extrañas y a los enemigos, ¿sí? Pero es el batallón que está allá, no es el pueblo de Ixtepec. Igualmente pasaba, por eso reitero nuevamente, de que eran las fuerzas, ¿cómo se llama? Que llegaban allá, los batallones, los diferentes batallones, ¿no? Y entonces no podemos generalizar hablando de la participación de un pueblo, y uno de ellos es el culpable, que es Remigio Toledo, Remigio Gubisi, ¿no? Víbora de Cascabel, que es el que se pasa, porque queremos resaltar de que Remigio Toledo fue defensor de la República en la batalla del 5 de mayo del 62 y en la segunda batalla del 63. Después hay una situación muy particular que lo lleva a él a pasarse, a apoyar al imperio. Pero quiero decirte de que cuando Oaxaca estaba sitiado, se pidió al pueblo de Tehuantepec que enviara a 100 hombres allá a defender a la República. Pero ¿qué sucede? Pues como habla la tradición oral, no había hombres en Tehuantepec porque todos estaban fuera de Tehuantepec defendiendo a la patria, ¿no? Entonces ahí tenemos a Apolinar Márquez y a otros connotados liberales, quienes trataron de juntar a los 100 hombres y dárselos a Remigio, ¿no? Y entonces Remigio, en vez de ir hacia Oaxaca, llegando delante del pueblo de Mixtequí, hay un lugar que se le llama Salazar, ahí victorió al imperio, ¿no? Y entonces 3 tehuanos, por ejemplo, dijeron, pues nosotros no vamos con la fuerza enemiga, nosotros vamos a defender a Oaxaca, ¿no? Claro. Y prefirieron ellos el suicidio que pasarse al bando contrario, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Remigio? Lo que hace Remigio es llevar a Prieto, traer a los enemigos a Juchitán, y el día 4 de septiembre lo que hacen ellos es empujar fuertemente a toda la población que se refugia allá en el Pozo Peralta. Pero ¿qué sucede? Que en la tarde se regresa a Tehuantepec y deja a su suerte a los que habían traído a Juchitán, ¿no? ¿Por qué escribir? ¿Quién lo motivó? ¿Por qué lo hizo? Bueno, yo tengo 2 fuentes para mí importantes. Mi abuela nació el 22 de julio de 1996. Ella es descendiente, o era descendiente, de los Márquez, que fueron los liberales de Tehuantepec. Entonces, ella tenía mucho conocimiento de la tradición oral. Me contaba cómo llegó Juárez a Tehuantepec, en dónde se hospedó Juárez, ¿no? Que le había contado su papá. Y entonces ella me contaba, porque a mis hermanos no. Yo me crié más con ella, y entonces me contaba todas esas historias, me contaba todas esas tradiciones de Tehuantepec. Más tarde conocí a mi tío Juan Márquez, que es un tío abuelo. Él llegó a tener el grado 33 de la masonería, estudió hasta segundo año de primaria y tenía una excelente biblioteca. Entonces me mandaba a traer para ayudarlo a arreglar los libros, ¿no? Y entonces él me contaba muchas historias. Y entonces yo, en la máquina mecánica que había en ese entonces, pasaba yo los apuntes de él. Y con él lo acompañaba yo a sus conferencias, a las pláticas que él daba.
Y entonces me fui enterando de muchos libros. Él me decía en dónde estaba cada tema, ¿no? Entonces, por eso fui haciéndome de muchos datos. Inclusive hay un libro que tengo todavía hasta ahorita que se llama La historia del cuerpo de Ejército de Oriente, que se publicó después del triunfo de la República, que fue Manuel Santibáñez. Entonces, ahí viene un listado de los defensores de la República, de ismeños, ¿no? Y este personaje, el papá de Juan Márquez, que se llamó Macario Márquez, lo tenía anotado, y este es tehuano, este es juchiteco, este es de San Blas, y lo tenía en el libro, ¿no? Y entonces son partes de esa bibliografía que fui recuperando de él. Él le gustaba recortar algunos datos y pegarlos. Entonces todo eso yo vi, me gustó mucho la historia, y entonces ya cuando él se sentía cansado me encomendó precisamente escribir sobre la historia de la Revolución Mexicana. Entonces me decía, mira, pues entrevista a los Michi, a Eugenio Michi, a Juan Michi, a señora Carmen Chihua, a señor Cornelio Parra. Hazles estas preguntas. Ellos fueron a la revolución porque también el tío Juan Márquez perteneció al primer batallón del Istmo. Y entonces empecé a escribir esa historia. Me decía en qué libros, dónde, cómo, y fue mi primera encomienda. Desgraciadamente falleció él en 1980, ya no pude, ya no vio el trabajo, y entonces en el 84 empieza mi profesión como maestro. Pues me llevo todos los libros, llevaba más libros que ropa, ¿no? Y entonces en la Chinantla se empezó a escribir esa historia de la Revolución Mexicana, que la metí en un concurso a nivel nacional. Pero como en ese entonces nosotros pues estábamos 23 años, ¿no? Y pues estábamos empapados, pero de la COSEI, ¿no? Nosotros éramos coseístas. Y todavía en el prólogo pues atacamos al gobierno, y el que estaba convocando pues era el gobierno, ¿no? Y en esos rollos nos metimos. Pero bueno, afortunadamente fue el primer libro, y como ha estado esperando su edición, entonces le metí esa parte que te decía de 1867 a la Revolución Mexicana. Esa parte que me parece tan apasionada, tan interesante, de cómo vamos a ver la situación política que se da principalmente aquí en Juchitán, que deja de ser un pueblo que sigue al líder, sino que va a ser un pueblo que se va por sus referentes políticos o por los colores, ¿no? Hablemos un poco. Guendalizá, ¿está bien dicho? Guendalizá. ¿Qué significa? Guendalizá es el sinónimo de Guelaguetza, ¿no? En Tehuantepec anteriormente había una cooperación que se daba, que era Guendalizá, ¿no? Que podría ser en especie, como lo seguimos acostumbrando ahorita, ¿no? Cuando hay molida de polvo, el que lleva huevos, el que lleva diferentes cosas, ¿no? Entonces, más que nada, Guendalizá lo interpretaríamos como el ser parientes, ¿no? Y por consiguiente, pues es una hermandad, el Guendalizá. Y una hermandad que lo traducimos nosotros a través de la danza. ¿Qué es lo más bonito que he aprendido de todos estos libros? De todos estos libros es querer al Istmo. Creo que es lo más importante. El querer seguir pensando que somos el ombligo del mundo, que somos lo mejor, pues estamos en un gran error, ¿no? En cambio, cuando escribimos cada parte del Istmo, su lengua, su ropa, su gastronomía, pareciera que es igual, ¿no? Pero cada pueblo le da un toque en su ropa, en sus aditamentos, en su forma de vida, en sus costumbres, ¿no? Entonces, pareciera que fuéramos igualitos, pero no, cada quien va aportando, y creo que es muy importante. Anteriormente nos dábamos cuenta de dónde venía cierta persona, como cuando escuchamos el zapoteco, ¿no? Nos damos cuenta si es de Iztaltepec, si es de San Blas de Tehuantepec o de Juchitán, ¿no? Principalmente. Igualmente los trajes, los solanes, los huipiles, los aretes,
nos denunciaban rápidamente a quien lo portaba. De tal lugar es, ¿no? Sin preguntarle. Y entonces eso nos hace ser una región de lo que somos, muy presumidos, ¿no? Muy presumidos de nuestras raíces, de nuestras costumbres. Y creo que el escudriñar, el describir, pues hace que amemos mucho esta hermosa región del Istmo. Pues ya hablamos un poco de sus escritos. Le gusta la historia, pero también su otra faceta es la danza. ¿Por qué la danza? Porque la danza es una manera de hermanarnos, ¿sí? Conoces gentes de diferentes latitudes. ¿Cómo iniciamos el Guendalizá, por ejemplo? ¿No? El Guendalizá lo iniciamos ya como tal, desde el año de 1999. Vamos a cumplir la 25ª edición del Guendalizá. Y entonces nació como el 5º centenario de la gesta heroica en Yengola, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para celebrar un acontecimiento tan importante en este 5º centenario? Pues entonces nosotros ahí propusimos Guendalizá y recuerdo que todos pues volteando, ¿no? Pues ¿qué es Guendalizá, no? Entonces habíamos leído a Wilfrido C. Cruz, al padre Bichido, a Carlos Iribarren Sierra, que nos explicaban. Y entonces propusimos que hiciéramos un Guendalizá con las culturas, con los grupos que tienen danzas originales. Por ahí empezamos, ¿no? Un premio histórico, sin duda, que usted recibió fue en el 2008, en la Casa Blanca, en Washington. ¿Nos puede platicar un poco de eso? De la Casa Blanca, bueno, el 18 de febrero del 2006 iniciamos un proyecto, el proyecto Rincón de la Marimba. Hicimos el proyecto, no lo registramos, que fue nuestro error, y bueno, pues ahorita lo tiene el gobierno del estado, ¿no? Y creo que hay hasta un club del Rincón de la Marimba, pero lo iniciamos con niños de 8 a 12 años, y con ello nos dieron el premio Coming Up Taller, con los niños de Tehuantepec, con el proyecto de Tehuantepec que se nos entregó allá en la Casa Blanca, y que pues fue algo muy importante. Lo decimos con mucho orgullo, no en el sentido de presunción, más que nada nosotros lo hacemos en el sentido de motivación, de que tenemos tantas cosas en el Istmo que nosotros lo podemos subir, podemos explotar estas ideas. Y entonces uno de estos casos pues es el premio Coming Up Taller que se obtuvo en la Casa Blanca, en la oficina oval por manos de Laura Bush en aquel entonces. Y bueno, nos dio cinco viajes internacionales: Calexico, California, la Casa Blanca, en Washington, estuvimos también en Colombia, en la Feria Internacional del Libro, luego pasamos a Shanghai, en China, y de ahí regresamos en el 2010 al Kennedy Center en Washington nuevamente con los niños. Y bueno, pues ahí me despedí de ellos, ¿no? En el 2010 ya teníamos otra encomienda, y desgraciadamente se pierde el proyecto, y pues otra gente lo retoman, ya no podemos reclamar lo que pues ya alguien ya lo registró, ¿no? Pero el proyecto Rincón de la Marimba lo tenemos, y en este año hemos contratado al maestro Sotero Ruiz Cid, que es uno de los maestros excelentes que tenemos a nivel nacional. Él ha viajado por todo el mundo llevando a niños, y que nuevamente la licenciada Vilma Martínez Cortés pues abrazó este proyecto, y ahorita estamos iniciando a partir de octubre ya no Rincón de la Marimba, sino Maderas del Istmo, con estos niños que para el Guendalizá queremos que participen para que se haga una evaluación y ver hasta dónde vamos avanzando. ¿Alguna anécdota de estos viajes? Pues la de Washington, el premio Coming Up Taller, teníamos ahí una rebelde, ¿no? Una de las muchachas, muy la que recibió el premio, ¿no? Bueno, pues tuvimos que llevar el huipil grande, el vidaniro o resplandor, como le llaman ahora. Quería ella ponerse tenis y pasar a recibir. Le decía, no, no se puede ¿no? Y que ella, bueno, nos costó tanto sacarle los tenis y ponerle zapatillas, ¿no? Ahora, para el huipil grande, dijo que no se lo iba a poner. Entonces estaba yo al frente
con el huipil grande, y cuando pasa lo que hago es ponérselo en la cabeza para que recibieran el premio, ¿no? Y fue la fotografía que recorrió la oficial que manejó el gobierno de Washington de ese premio allá en México, en la Casa Blanca, ¿no? Que fue, todavía le decíamos, y luego la misma, ¿no? Nuestra paisana perdió su pasaporte y era la mimada por la traductora, ¿no? Pero ya llegó un extremo de que ya no la aguantó y se enojó y a buscar el pasaporte. Y bueno, lo voy encontrando en una revista TV Novelas, ¿no? Ya lloraba ella, ¿no? Y me decía la intérprete, si no se encuentra, usted también se queda acá en Estados Unidos, ¿no? Y los vamos a llevar allá a la embajada que ya habían tocado. Y ya cuando se encuentra, nos dice ella, total, mi tía vive detrás de la Casa Blanca, ¿no? ¿Dónde, pues? Pero bueno, era muy terrible, Daniela se llamaba, Daniela, no recuerdo el apellido. Su paso como director de la Casa de la Cultura, cuando asume este cargo en 1999, ¿cómo encuentra usted a Tehuantepec en este tema? Creo que fue, bueno, primeramente era Marcos Petris, el director de la Casa de la Cultura, y me llamó que colaborara con él. Y empezamos a dar historia del Istmo, ¿no? Pero bueno, fue tan sincero Marcos Petris que dijo, esto no es para mí. Yo prefiero seguir haciendo teatro. No voy a estar peleando con los trabajadores, que falta esto, que falta el otro. Y lo dejó. Y entonces Felipe Orozco me llamó y me dice, oye, ¿por qué no te quedas tú? No, le digo, yo no tengo tiempo. Y bueno, le dimos 3 meses de que pues iba yo a estar 3 meses y quedamos 8 años, ¿no? Encontramos una Casa de la Cultura muy bonita en el que tuvimos que en la parte alta hacer varios de lo que eran las celdas anteriormente, lo hicimos en una forma museográfica, ¿sí? Exposiciones temporales, la sala de Tehuanas, la sala arqueológica, la sala de arte religioso, la sala Carlos Iribarren Sierra. Y bueno, empezamos a trabajar y jalamos a un buen equipo. Y lo primero que hicimos es que el gobierno municipal reconociera a los trabajadores, ¿no? Precisamente eso. Logró que el gobierno municipal les pagara ahora. Sí, algo que no se hacía. Algo que no se hacía. Y no se hacía en ninguna casa de cultura. Entonces había una buena amistad con el ingeniero Felipe y le decía, bueno, ¿por qué no avanzamos? Para que mis maestros pues ganen como maestros, ¿no? Y no si el que tenía 5, 6, 7 alumnos se alimentaba de esa cooperación, ¿no? Entonces los maestros, la cultura, el arte no debe de regatearse. Y entonces eso le pedí y sí, entraron en nómina. Muchos ya tienen más de 20 años allá y entraron en nómina y después la segunda parte. Entonces eso me tocó a mí gestionar, estar con ellos y hicimos un buen grupo. Algo muy importante también que la ventana, la puerta de lo que llamamos nosotros la capilla, pude juntar de lo que nos enviaba Oaxaca, nos mandaba creo 5,000 pesos y también el IMBA nos mandaba. Y entonces los fui juntando y con ello pude comprar una enorme puerta de madera en donde un carpintero de Chiapas me dijo, yo lo quiero hacer, porque esto es histórico, ¿no? Y ya le pusimos el escudo dominico y bueno, pues es una satisfacción muy grande haber tenido esto y haber formado un grupo folclórico que chocaban, 2 grupos que chocaban, hicimos uno y entonces con ellos recorrimos a nivel nacional, estuvimos en Puebla, en Querétaro, en México, en Guadalajara, en Puebla, en Chiapas. Recurrimos muchos lugares en compañía de la banda regional Princesa Donají, con el que hicimos de aliados. Siempre estuvo la Princesa Donají con nosotros y con ellos recorrimos llevando la esencia del Istmo Zapoteca. ¿Ha existido el apoyo entonces desde que usted inició en la Casa de la Cultura precisamente en esa institución?
Sí, ha estado el apoyo. El apoyo, porque siempre tus maestros son el alma de la Casa de la Cultura. No puedes abandonar a tus maestros, porque ellos son el alma. Entonces, pues hay que buscar ciertos apoyos y lo logramos, ¿no? Logramos tener esto. Trajimos el Museo de Cera de la Ciudad de México. Y por cierto, por acá se quedó una, ¿no? Se casó y ya no regresó a la Ciudad de México, ¿no? Y hicimos muchas cosas muy importantes. La salutación a los nuevos principales que lo inició Vidal Ramírez Pineda, lo inició, pero como una ceremonia así en donde participaban niños, y a mí me pareció muy importante la salutación y lo retomamos, pero con asesoría de Antonio Santos Cisneros, de Abraham Shuana, y de otro Shuana de allá de Tehuantepec. Con ellos reconstruimos, hicimos cuál era la función del Shuana a sus inicios, antes de la fiesta titular. Todavía se sigue haciendo. Y se sigue haciendo, afortunadamente, que también ya lo tiene el ayuntamiento. Antes lo hacíamos como Casa de la Cultura. Ahora ya es el ayuntamiento el que lo hace, ¿no? Hablando del ayuntamiento, ¿la actual presidenta apoya las actividades de usted? Apoya las actividades. Estamos bien, indudablemente que siempre nos va a faltar algo, ¿no? Pero creo que en lo que se está restaurando el exconvento de Santo Domingo, la licenciada Vilma Martínez Cortés, pues nos está rentando la casa de Nahulda pegadito allá al Escarú, en donde tenemos diferentes talleres que igualmente no cabemos. Marimba está por un lado, danza está por otro lado, pero bueno, igual la danza folclórica, ¿no? Entonces tenemos diferentes talleres que creo que estamos caminando bien. Su paso por la sección 22, ¿qué nos puede platicar de ello? Bueno, pues decirte que primeramente había tomado allá secretario de conflictos, de trabajo, de organización, y por último fuimos secretarios general de la de primero 55 de San Lucas Ojitlán. Pero en ese entonces también fui elegido para ser delegado al Congreso de Oaxaca, y entonces nos tocó participar allá con Erangelio Mendoza González, al ala radical allá en la sección 22, y nos tocó llevar un contingente de maestros a Chiapas, ¿no? Le llevamos 60 toneladas a Marcos. En aquel entonces fue la sección 22, 3 autobuses llevábamos, y yo era representante de uno de esos para platicar con Samuel Ruiz y todos los compañeros de la sección 22 que íbamos, ¿no? A dejar 60 toneladas a los, ¿cómo se llama? A los zapatistas en aquel entonces, cuando se habían levantado. Y bueno, pues fuimos representantes de Tustepec en la sección 22. Entonces, de 13, éramos 9 ismeños, ¿no? 9 ismeños representando a la región de Tustepec. Ahorita tocó usted un tema importante de que todavía se sigue manteniendo una tradición en Tehuantepec. ¿Qué otras tradiciones existen aún? Bueno, tenemos las fiestas titulares que ya comienzan este viernes. Empieza en el barrio de Laborío. De ahí se va a Santa Cruz Tagolava, pasa después a Santa María y luego a Jalisco y a San Blas. Y si te das cuenta que son los barrios ribereños quienes hacen la fiesta titular, que no es más que reminiscencia de lo que fue antiguamente la fiesta del Fuego Nuevo, ¿no? Tiene una organización muy especial que ahorita se ha tergiversado un poco, porque pues ya le llevan hasta mañanitas al santo. La fiesta titular es en honor a los zapotecas, a la cultura zapoteca, no es en honor a ningún santo. Ahora ya le hacen misas y todo eso, ¿no? Entonces, es una tradición muy importante, muy zapoteca, su organización, ¿no? En donde el mayordomo es como el coordinador, o era como el coordinador de estas festividades que realizan los barrios ribereños los días sábado, principalmente sábado, que es el viernes A. Luego el convite de flores, el petate que le llaman, y la fiesta titular, que es los domingos.
Solamente allá también se hacía el lunes, ¿no? Y en San Blas se termina con el martes de carnaval para que iniciemos ya con el miércoles de ceniza y el primer viernes de cuaresma. Xibeu. Xibeu. ¿Qué significa para Tehuantepec? Para nosotros es su mes, ¿no? Xibeu, su mes. Y entonces es el recibimiento que hace cada barrio de sus festividades. Nosotros, por ejemplo, los de Guichibere, nuestro santo patrón es San Juan Bautista. Y entonces nuestro Xibeu es el 31 de mayo, para recibir en los primeros minutos al nuevo día, al mes festivo, ¿no? Y entonces tiene indudablemente que los frailes dominicos dispersaron, destruyeron el objetivo principal de estos eventos, de estas celebraciones, ¿no? Nos lo dispersaron. Y hay en algunos, bueno, en todos los barrios de Tehuantepec se lleva a cabo el Xibeu, ¿no? Y en otros pueblos como que lo están retomando últimamente. ¿Qué piensa de que un ismeño, me refiero a Víctor Cata, esté como titular de la Secretaría de Cultura, Seculta, a nivel Estado? Pues yo creo que es un logro muy importante, ¿no? Del maestro Cata, de estar al frente. Creo que lo que decía anteriormente, ¿no? Que esta región es privilegiada. Tenemos artistas, tenemos intelectuales, tenemos de todo en la región del Istmo, ¿no? Y entonces ver, ascender, nombrar, conducir un ismeño, un zapoteca, culturas, pues creo que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una esencia espiritual enorme. El maestro Cata, con su zapoteco, con lo que ha hecho, con lo que ha investigado, creo que pone muy en alto el nombre, no solamente la región del Istmo, sino el nombre de todas las culturas y sobre todo de la cultura zapoteca, ¿no? Si un consejo pudiera usted darle a Víctor Cata, ¿qué sería y qué cree usted que deba hacer en cuanto a proyectos? Bueno, pues lo que él pedía como ciudadano, como cualquier ciudadano, pues debe poner atención a quien le pida ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay veces no es lo mismo estar del otro lado, estar enfrente, ¿no? Entonces es un poco difícil. Entonces hay veces uno protesta, ¿por qué no te apoya? ¿Por qué esto? Y cuando tenemos el privilegio de mandar, dijera a la televisión, pues ahí sentimos y ahí vemos que todas las cosas no son iguales, ¿no? La capacidad lo tiene el maestro Cata, la inteligencia lo tiene el maestro Cata, y creo que como un intelectual que ha abarcado, que ha estudiado, que ha estado en diferentes lugares, creo que va a ser muy sensible a las peticiones que en cultura, que en el arte y la cultura se le solicite y pueda él también otorgarle, porque no depende muchas veces de quien esté al frente, sino de que esté más arriba de él. ¿Qué cree usted que se esté perdiendo o qué se está perdiendo hablando culturalmente en Tehuantepec? Nuestra lengua, principalmente nuestra lengua, ¿no? Por ahí leía a un austriaco, no recuerdo su nombre, pero él editó en 1876 un libro, El viaje de Tobermeller a Tehuantepec, de Oaxaca a Tehuantepec. Y entonces él explica cómo eran castigados muy fuerte los tehuanos por hablar el zapoteco desde 1876. Y escuchar las últimas voces en Tehuantepec, pues nos enorgullece y nos preocupa. Nos preocupa porque se está acabando el zapoteco, ¿sí? Entonces por ahí es donde más debemos de apuntar, de impulsar un programa, yo le llamaba un programa piloto, en donde a través de adivinanzas, a través de ¿cómo le llaman? De loterías, a través de memorias, podamos nosotros motivar a los niños a hablar el zapoteco, porque el zapoteco en Tehuantepec exclusivamente casi se habla en el mercado. ¿Por qué? Pues porque ahí convergen mucha gente de fuera. Pero ya en la periferia, pues es un tanto difícil escuchar el zapoteco. Eso es lo que nos preocupa, nuestra lengua. Si lo llaman a integrarse al gobierno del Estado en cultura, ¿aceptaría? Pues tal vez. ¿Le gustaría a usted? Claro que nos gustaría, porque en cualquier trinchera creo que es importante
fortalecer nuestra identidad cultural. Nuestra identidad cultural es la que nos ha hecho grande a los ismeños, ¿no? Ser celosos, ser orgullosos, enorgullecidos de nuestras tradiciones, de nuestra lengua, de nuestra historia. Entonces, seguir promoviendo en cualquier trinchera, no solamente del Istmo, sino todo de Oaxaca, ¿no? ¿Algún proyecto en puerta para su municipio? En puerta, mira, por ahí nos habían invitado a un encuentro de turismo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante por lo que viene, porque nos menciona el gobierno federal y estatal, nos mencionan qué inversiones económicas vienen, pero no nos han dicho cuál va a ser el reflejo, qué va a traer como consecuencia. Y como consecuencia va a traer el despedazamiento tal vez de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestras tradiciones. Entonces nosotros debemos de apuntarle por ahí, de fortalecer bien nuestra identidad, y bueno, por esa avalancha, porque no vamos a tener la visita o el trabajo de personas que vengan de otro estado, vamos a tener a Centroamérica, ¿sí? Entonces nosotros debemos de fortalecer nuestra identidad, debemos de pensar cómo trabajar como municipios en proyectos culturales y turísticos y ecológicos, porque ello nos va a traer una derrama económica. Yo siempre he pensado en Tehuantepec en cuanto de qué vamos a vivir. Ya no podemos hablar de un pueblo agrícola. Sí tenemos las grandes tierras, ¿no? Para la agricultura. Pero bueno, estamos en dos polos muy importantes económicamente, que es que es Juchitán y que es Salina Cruz. Ahí estamos nosotros en medio. Pero nosotros sí podemos comer, sí podemos atraer, al turismo, a un turismo cultural. Eso es lo que debemos de hacer en Tehuantepec. Tenemos tanta historia, tantas tradiciones, tanta gastronomía. Y entonces lo que debemos de hacer es proyectos turísticos para que sea Tehuantepec, principalmente el que me aflige, como que sea en donde aterricen estos proyectos y que jale pues a los turistas nacionales y extranjeros. Que vivamos como la ciudad de Oaxaca del turismo y que los dos polos económicos sigan con el comercio y con la industria. ¿Piensa algún día retirarse de todo esto? Pues yo creo que retirarnos, pues no lo hemos hecho en ningún momento. La vista tenemos problemas de la vista, ¿no? Yo tengo problemas de la vista. Y le pido a Dios que me siga funcionando la otra vista, que pueda yo desplazarme. Y bueno, desde la casa seguir escribiendo, seguir haciendo cosas. Nosotros nunca nos cansamos de escribir, de trabajar, de promocionar. Siempre lo hemos hecho dentro o fuera. Nuestra tarea es servir. ¿Un mensaje final que quiera dar? Pues agradecerles primeramente a ustedes la invitación, agradecerles a quienes nos estén viendo, de que sigamos unidos, sigamos trabajando por esta hermosa región del Istmo que nos ha dado tanta fama y que juntos lo haremos mejor. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de una amena charla. Hoy escuchamos a un gran historiador sin duda de Tehuantepec, maestro en la danza, reconocido con el premio en la Casa Blanca por la esposa del antes presidente Bush. Sin duda una gran trayectoria. Hoy lo conociste un poquito más. Mario Mecot Francisco, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Bien amigos, te deseo que tengas un excelente fin de semana y te invito a que me acompañes el próximo fin de semana en una edición más de Frente con aquí en Corta Mortaja.